Estimados verificadores OEA de la región de América, reciban un fraternal saludo de su servidor Víctor Pérez. El motivo del presente video es tratar de que conozcan un poco más acerca de la figura del operador económico autorizado y adicionalmente que comprendan por qué en este momento la figura OEA es el equilibrio perfecto entre seguridad y facilitación del comercio. Acá, entre los antecedentes relevantes, vamos a encontrar los atentados terroristas en Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001, en los cuales Estados Unidos empieza a darse cuenta que, adicional de la posibilidad de que los ataques terroristas puedan ser a través de la movilidad de personas, también existe ese alto riesgo en lo que corresponde a las operaciones de comercio. Es por ese motivo que en ese año 2001 Estados Unidos empieza unilateralmente esa lucha contra el terrorismo y desarrolla su programa CITIPAT, que en ese sentido está a cargo del Servicio Aduanero de Estados Unidos, que en este caso es CBP, y cómo es que incluso a nivel de la región de América existen en este momento muchas empresas que son CITIPAT, y esto se deriva de que a nivel global Estados Unidos hizo visitas técnicas de parte de su servicio aduanero a empresas que hacían exportaciones hacia Estados Unidos y que ellos velaban porque esas empresas cumplieran con esquemas adecuados de seguridad integral. Es importante decirles que no es hasta el año 2000 de los atentados terroristas en Madrid del 2004 y los atentados terroristas en Londres del 2005 que el esfuerzo realmente se empieza a considerar de una manera global. Y es ahí donde surge directamente el marco normativo SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, que desarrolla dos pilares fundamentales. El pilar 1, que corresponde a la asociación aduana-aduana, que es toda aquella cooperación que debe existir entre aduanas y servicios aduaneros, tanto de información como de buenas prácticas. Pero también se empieza a desarrollar la figura del operador económico autorizado sobre el pilar 2, que es aquella asociación aduana-empresa que busca la cooperación entre ambos en el tema de seguridad, tratando en todo momento que exista una responsabilidad compartida. Y aquí en el tema de responsabilidad compartida, miren cómo funciona. Prácticamente los servicios aduaneros están claros que ellos no pueden garantizar de forma unilateralmente la seguridad del comercio que pasa en sus fronteras. Es necesario que cada uno de los actores de la cadena logística se involucre y participe de forma integral en fortalecerse a lo interno, ¿sí? Y es por ese motivo que a través de esa responsabilidad compartida existe un intercambio muy sano y muy positivo. Los actores de la cadena logística se comprometen a un buen comportamiento tributario, legal, aduanero, contar con una adecuada disponibilidad financiera y algo muy importante, un adecuado modelo de gestión administrativa interno basado en seguridad integral que les permite asegurar la seguridad de la cadena logística en su intervención en cada una de sus actividades de comercio internacional, y a la vez los servicios aduaneros para esas empresas que cuentan con ese esquema de seguridad, con ese compromiso en materia de seguridad, le da facilitación. Obviamente esto está enfocado totalmente al apoyo del comercio legítimo. Muy importante para que ustedes consideren. Eso sucede en el 2005. Les quiero compartir diapositivas específicamente para que ustedes puedan ir documentándose, conociendo los esfuerzos no solo globales, sino también regionales. En este caso les comparto una diapositiva sobre la Estrategia Regional de América, la cual fue autorizada en el 2013 en la ciudad de Panamá por los directores generales de aduana de la región de América. Aquí les dejo los objetivos principales para que puedan leerlos y conocer un poco más acerca de la importancia de dicha estrategia. Adicionalmente les debo compartir también que en el primer acuerdo global sobre facilitación del comercio, el cual fue coordinado por la Organización Mundial de Comercio en Bali, Indonesia, en el año 2014, también la figura de los operadores autorizados también quedó incluida, ¿verdad? En este caso así lo denominan ellos en su texto. En el artículo 7, inciso 7 van a encontrarlo, y les dejo uno de los temas más importantes, que son los beneficios mínimos que se establecieron para los OEA dentro de ese importante documento global. Como se dieron cuenta, ya les estoy hablando de un marco, ya OMC ya es obligatorio, ya no es opcional como sucedía con el tema de OMA,
por lo cual ya podemos decir que a partir de 2014 la figura del operador económico autorizado ya será cuestión de 4 o 5 años que a nivel global veamos a todos los países miembros de OMC, que es la gran mayoría, con sus programas OEA y tratando de avanzar el tema con su sector privado. Adicionalmente les comparto también, para que vayan viendo el contexto, que este no es un esfuerzo no solamente global, sino también no solo región América, sino también en el tema de subregión, en el tema Centroamérica, también hay avances. Y aquí les comparto la información relacionada con la estrategia centroamericana de facilitación del comercio y competitividad con énfasis en la gestión coordinada de fronteras, la cual fue aprobada el año pasado por el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana. Y aquí dentro de los temas, para que puedan ir ustedes viendo los avances y las mejoras para el tema OEA en la región de Centroamérica, es que se busca la integración al programa OEA de otras instituciones de control fronterizo. Ahí vamos a ver que estaremos hablando de que se busca una gestión coordinada en frontera, donde adicional de los servicios aduaneros podemos incluir a Policía Nacional Civil, a MAGA, a OIRSA y a cualquier otro ente que pueda en algún momento hacer una operación de control en las fronteras de nuestros países. Entonces eso es importante para que vean. Otro tema también importante en la subregión de Centroamérica, también vamos a encontrar lo que es las modificaciones al reglamento, al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, donde gracias al apoyo del estudio desarrollado por OMA con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, se pudo presentar una propuesta de modificaciones a ese reglamento centroamericano para que la normativa regional Centroamérica pudiera estar acorde al estándar internacional. Entonces ahí podemos ver que antes se pedían 5 años de buen comportamiento aduanero, legal y tributario, y ahora ya estamos bajo los 3 años que establece la normativa internacional, o una ampliación de beneficios acorde incluso a lo que establece el documento de Bali, y algo muy importante, buscar el reconocimiento mutuo entre los países y promover por el tema de beneficios la participación en el programa, como les había indicado en la anterior diapositiva, de las otras entidades públicas que ejercen control en fronteras. Y algo bien importante, no es que les vayamos a decir a las otras instituciones de Estado que no revisen o que no hagan sus actividades sobre los OEA. Lo único que en este caso es de recalcarles que sí, obviamente es su normativa, ellos deberán seguir cumpliendo con sus obligaciones, pero para el caso cuando interactúen con un OEA deben hacerlo de forma prioritaria, es decir, siempre cualquier control que vayan a ejercer, el mismo debe de ser de forma inmediata. Solo para compartirles adicionalmente, en el caso del Servicio Aduanero de Guatemala, dentro del plan estratégico de la Superintendencia de Administración Tributaria 2016-2020 ya está incluido el tema del operador económico. Y aquí les dejo los textos para que ustedes puedan leerlos y puedan ir viendo hacia dónde es que va el programa OEA de Guatemala. Algo también importante de compartirles, los acuerdos de reconocimiento mutuo OEA, de lo que tanto se habla y que de hecho ha estado en este momento fortaleciendo mucho al comercio legítimo a nivel global. Les debo compartir los principales acuerdos globales distintos a la región de América. Tenemos el de Estados Unidos de Norteamérica y Japón firmado en el 2009 y el de Estados Unidos de Norteamérica y Unión Europea firmado en el 2012. En el caso de América tenemos a Estados Unidos de Norteamérica y México, que firmaron su reconocimiento mutuo en 2014, y el de Estados Unidos de Norteamérica y República Dominicana en 2015. Como tenemos compañeros tanto de México como República Dominicana, obviamente todos los aportes que puedan darnos en relación a los beneficios que ya viven al tener ya estos acuerdos firmados son bien recibidos. Ahora sí, ya entremos un poco en materia, específicamente en lo que corresponde al tema de seguridad integral y el esfuerzo de garantizar la seguridad en el tema de la cadena logística. Y empecemos con esto. ¿Quiénes son los actores de la cadena logística? Y cómo es importante que cada uno de ellos interactúe en tratar de que en su actividad, en su acción dentro del comercio, lo puedan hacer de forma tal que no vayan a ser ellos los factores que determinen la inseguridad
de una operación de comercio internacional. En este momento cada uno de los países define o decide a qué actores de la cadena logística puede encaminar o direccionar las habilitaciones OEA. Le debo decir, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que nosotros tenemos en este momento que cualquiera de estos actores puede ser habilitado como OEA. Cualquiera de ellos puede presentar su expediente. En el caso de muchos países se enfocaron primero al tema de exportadores. Veamos cómo interactuamos. Obviamente, en el caso de Guatemala, un fabricante puede ser OEA, un exportador, un transportista, un operador logístico, un agente aduanero, una agencia de carga, un puerto o un importador puede ser OEA, ¿sí? Veamos esto. Un exportador puede hacer operaciones de comercio internacional, pero aquí lo más importante es que ustedes vean lo siguiente. El exportador no cuenta con medios de transportes propios. Es por ese motivo que obviamente él va a hacer la contratación de un transportista. Entonces, ¿qué implicaría lo siguiente? ¿Creen ustedes que en ese sentido el exportador cumple con su función en materia de seguridad con el hecho de que entrega al transportista ya a la salida de sus instalaciones una mercadería que fue sujeta de un adecuado esquema de seguridad? ¿Solo con esto creerán ustedes que se cumple con la seguridad de la cadena logística? Pues les debo comentar que no. Prácticamente el exportador debe velar también que se interactúa con un transportista, este transportista también cuente con un esquema de seguridad. Y entonces de esa manera podemos decir de la siguiente manera, que se traslada la responsabilidad de cada uno de los actores de la cadena logística para garantizar en todo momento la seguridad de esa mercancía que está siendo sujeta de una operación de comercio. De igual manera, el uso de un agente aduanero. Si el agente aduanero no cumple con un esquema adecuado de seguridad interno, también él en algún momento puede, si no cumple con este esquema de seguridad, puede vulnerar la operación de comercio. Entonces, es importante que vayan visualizando que cada uno de los actores tiene una función fundamental en su responsabilidad dentro de la seguridad de la cadena logística. Y aquí les debo comentar algo importante. Como en este momento no existe una gran cantidad de operadores económicos autorizados en cada una de las funciones de la cadena logística, ¿cómo es que podemos obligar a que todos cumplan con esa responsabilidad? Lo que se promueve es que, por ejemplo, el exportador tenga contratos donde se le requiera, por ejemplo, al transportista requisitos mínimos en materia de seguridad. Y obviamente esos contratos deben de definir bien incluso la deducción de responsabilidades si ese transportista no cumple con el contrato. Obviamente conforme avance el tema OEA, lo que sí se va a esperar y creo que va a suceder es que el exportador va a querer trabajar directamente con empresas OEA habilitadas como transportista, un agente aduanero OEA, un puerto OEA, un importador OEA y obviamente con un fabricante OEA. Porque él comprenderá al vivir el esquema de seguridad integral que debió haber desarrollado al ser habilitado como tal, que en ese sentido las otras empresas también son confiables y seguras. Entonces aquí es muy importante que ustedes vayan visualizando esta relación directamente de la imagen, donde cada uno de ellos debe de tener cumplimientos mínimos en materia de seguridad para no ser los eslabones de riesgo en la operación de comercio internacional que se va a realizar. Quiero mostrarles también cuáles son las amenazas de la cadena logística, con qué se enfrenta cada uno de los actores que les acabo de mostrar. Dependiendo del país, así va a ser las amenazas más fuertes que pueden suceder. Encontramos terrorismo, lavado de activos, robo, contrabando, estafadores, crimen organizado, propiedad intelectual, drogas y estupefacientes y sabotaje. Como sabrán, cada uno de los países tiene características de riesgo distintas, por lo cual se debe de buscar un esquema de seguridad integral que minimice la probabilidad que suceda alguna de estas amenazas. Siempre en el recordatorio debemos ver esto. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para ser OEA? Aparte de contar con un buen comportamiento legal, aduanero y tributario de los 3 años y tener 3 años de operación de comercio internacional y demostrar disponibilidad financiera,
También es importante contar con un sistema satisfactorio de gestión de los registros comerciales, el cual de hecho se va a visualizar en todo el desarrollo integral que debe de contar o que debe desarrollar una empresa que quiere ser OEA o que va a ser OEA. Entonces, todo esto, regularmente lo que estamos viendo, los 3 primeros puntos, lo vemos en la fase 1, que de hecho es el otro tema del foro de trabajo en equipo. Entonces acá miren esto, lo que vamos a trabajar es directamente el desarrollo, o sea, cuáles son los puntos claves que permiten decir que el OEA es el desarrollo de un modelo de gestión basado en seguridad integral. ¿Cuál es el esquema fundamental que permite esto? Y esto lo permite en el desarrollo del sector privado de 3 puntos claves: gestión de riesgo, trazabilidad de la carga y planes de continuidad del negocio. Aquí es algo bien importante. Prácticamente lo que le estamos mostrando al sector privado de nuestra región es aprender a cuidarse, aprender a protegerse y aprender a manejar un adecuado modelo de gestión administrativa basado en seguridad integral. Aquí es importante que vean esto. En gestión de riesgo, vean esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un agente aduanero no OEA puede ser que interactúa con una empresa X? Esa empresa X no la conoce, no tiene idea de quiénes son, es primera operación que hace. Como él no tiene implementado un adecuado esquema de gestión de riesgo, él puede ser que, atraído por un pago, acepte hacer esa operación con esa empresa X que no conoce. Pero miren esto, como no tiene un modelo de gestión de riesgo implementado, existe la gran posibilidad de que en esa operación pueda existir vulnerabilidad de la carga y que la misma venga tal vez con una contaminación de droga. Y obviamente ese agente aduanero, sin tener ese modelo de gestión de riesgo, puede ser incluso sancionado penalmente por esa actividad, que si hubiera tenido él un adecuado modelo de gestión de riesgo, hubiera primero identificado o investigado quién era el cliente con el que iba a hacer operaciones. Y algo bien importante, con un adecuado modelo de gestión de riesgo, ya sea importadores o exportadores, aprenden que es mucho mejor hacer operaciones con una empresa que está totalmente identificada en el comercio y que es segura y confiable, que posiblemente incursionar en nuevas operaciones sin que se haya hecho un adecuado estudio de gestión de riesgo. Es decir, gestión de riesgo es una cultura de seguridad que debe de verse en todo momento, incluso en la vida de las personas. Al aplicar un adecuado esquema de gestión de riesgo se minimiza la probabilidad de verse en situaciones incómodas o en verse en una situación en la cual pueda incluso ponerse en riesgo la vida. Entonces, gestión de riesgos es un tema muy evolutivo y es un tema donde las empresas del sector privado aprenden a protegerse y resguardarse. Otro tema fundamental, la trazabilidad de la carga. Esto está relacionado totalmente al hecho de saber dónde está mi mercadería, quién la tiene, saber los tiempos, todos los procesos. Por ejemplo, si yo soy exportador, requerirle al transportista que cuente con GPS en sus medios de transporte, que incluso me comparta cada vez que hacen una operación todas las posibles rutas que van a utilizarse para el traslado de mi mercadería, poder monitorearlo yo en internet, y que si existe alguna situación dentro de ese traslado de esa mercadería, yo pueda reaccionar de forma inmediata sobre esto, ¿verdad? Tomar medidas, si existe un robo, ver qué acciones puedo tomar yo. Y eso lo voy a poder hacer teniendo una adecuada trazabilidad de la carga. Otro tema importante, planes de continuidad del negocio. Acá es fundamental que nuestro sector privado de nuestra región de América pueda reaccionar ante cualquier situación y de esa situación, aunque sea extrema, pueda seguir operando. Acá es un tema totalmente de competitividad. Lo que se busca es tener planes de reacción ante cualquier eventualidad que pueda surgir. Por ejemplo, existe un problema informático, por ejemplo, en un extremo, un incendio en mis instalaciones. ¿Qué pasa? Se quemaron mis computadoras, mi equipo está dañado. Si yo no tengo backup de mi información, prácticamente esa es la muerte de mi empresa, ya no va a poder seguir operando. Pero con planes de continuidad del negocio aplicados
Entonces yo voy a tener backup y no voy a tener backup en las instalaciones, en mis instalaciones, sino los voy a tener en otro lugar. De esa manera sucede un incendio, una situación tan extrema como las que les platico, yo puedo contar con esa información y puedo volver a seguir operando. Ese es un ejemplo. Podemos hablar también del tema de energía eléctrica, contar con plantas de energía eléctrica por cualquier situación, y así les puedo hablar de muchos temas relacionados con que nuestro sector privado debe de aprender a que debe contar con planes de continuidad del negocio para seguir siendo competitivos, ¿verdad? Y esos 3 temas, ¿cómo se desarrollan? Prácticamente les comento. Requiere que la empresa haga de un desarrollo de procesos administrativos, desarrollo de procesos de recursos humanos, desarrollo de procesos de seguridad general que permiten en ese triángulo de seguridad buscar, o mejor dicho, que la empresa, después de desarrollar esto, quede bajo un esquema de seguridad integral. Aquí a grandes rasgos les voy a hablar sobre generalidades. Obviamente, solo para comentarles, por ejemplo, en el caso del Servicio de Nueva Guatemala, la autoevaluación que corresponde a importador y exportador comprende 110 normas que específicamente lo vemos de la siguiente manera. Tiene que existir un procedimiento, política o norma que regule lo que pedimos, ¿sí? Por ejemplo, seguridad física de las instalaciones, que serían procesos administrativos. Debe existir un procedimiento que regule todo lo relacionado a seguridad física de instalaciones. Cómo ingresan las personas cuando llegan a visitar, personal externo, por ejemplo, o incluso el mismo personal de la empresa. ¿Cuáles son los procedimientos que debe cumplir? Tienen que usar gafete, etcétera, etcétera. Esos procedimientos tienen que estar documentados y adicional, no solo documentados, tienen que estar aplicados. Y eso, como ustedes, como verificadores OEA, son lo que deben de hacer cuando van a verificar en las instalaciones de una empresa. Verificar que si les colocaron que en la seguridad física de las instalaciones existe la norma AL12, ustedes deben de pedir la norma AL12 con todos sus documentos de soporte, y todo lo que se detalle en la AL12 deben de verificar que no solo esté documentado, sino que esté debidamente aplicado. Eso es lo que permite dimensionar o establecer técnicamente que esa empresa sí cuenta con ese esquema de seguridad OEA que le permitiría ser habilitado como tal. En procesos administrativos les comento: seguridad física de las instalaciones, seguridad informática, identificaciones de accesos físicos e informáticos, y así les dejo los documentos respectivos para que ustedes puedan leerlos y puedan analizarlos. Tenemos en recursos humanos, por ejemplo, perfiles de puestos, expedientes de empleados, uso y manejo de equipo de seguridad industrial. En el tema de seguridad de las instalaciones seguridad industrial también, toda una serie de documentos, por ejemplo, lugar de guarda de documentos, casilleros de empleados y agentes de seguridad fuera de las áreas. También tenemos, por ejemplo, en seguridad de la información, clasificación de la información por niveles, inventario de activos de la información, dónde están mis computadoras, quién las tiene, si existe copiado o extracción de dispositivos removibles. Y así, por ejemplo, en seguridad de la carga, ¿verdad? Participación de cada actor de la cadena logística, documentarlo, trazabilidad de los movimientos de la carga en todo momento. Y así les comparto las diapositivas para que ustedes puedan ir leyendo y analizando cuáles son en generalidad los puntos claves que cada uno de estos temas va a ir desarrollando. Cualquier duda que puedan tener sobre la información, yo quedo a sus órdenes. Aquí lo que quiero que vean es que esto es un tema de desarrollo integral que requiere cierto tipo de capacitaciones. Eso es lo que necesito que ustedes me indiquen. Por lo cual, espero su participación activa en el foro y quedo, como siempre, a sus apreciables órdenes. Gusto saludarles.